buenas tardes a todos, ¿vale? Os doy la bienvenida. Desde Soicer os agradecemos que hayáis realizado esta conexión y que tengáis interés en este webinar, ¿vale? Mi nombre es Manuel Carmona, soy responsable de comunicación de Soicer dentro del Departamento de Expansión y vamos a hablar en este webinar pues, de la horticultura en producción ecológica y sobre la seguridad alimentaria, ¿vale? Entonces, bueno, es destacable la importancia del sector hortícola intensivo, que tiene un alto porcentaje de la facturación del sector alimentario español. Sin embargo, aún tiene una baja representación de la agricultura ecológica dentro de este sistema productivo, en torno a un 10%. En España la producción ecológica sigue creciendo, pero con la exportación como destino principal. Aunque el mercado nacional también crece continuamente, un 118% en estos últimos 5 años. Es una evolución muy positiva, pero que está impulsada principalmente por las cadenas de distribución con una cuota de mercado del 45%. Es de ahí donde viene la necesidad de seguir impulsando el sector hortícola ecológico pues a través de promoción, de formación y de grandes inversiones en comunicación, ¿no? Y difusión. De ahí viene un poco esta línea de webinar, ¿no? Además de la certificación de agricultura ecológica, para responder a los requisitos de las empresas de distribución, los operadores adoptan también otros sistemas de calidad, como es el de seguridad alimentaria. Ya encontramos a Global Gap, ¿vale? Que es donde Javier intervendrá próximamente, IFS, BRC, y con este enfoque desde Soicer, pues hemos llevado a cabo este seminario online, agrupando ambas ideas. La línea de producción ecológica, donde José Manuel Torre, desde aquí quiero que salude. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, muy buenas tardes. Intervendrá pues hablando un poco de la horticultura ecológica bajo invernadero. Y luego con Javier García. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Manuel. Nada, a ti. Quien nos brindará pues, sobre estándares de seguridad alimentaria, enfocado un poco en la línea de Global Gap. Bueno, a continuación, pues resumidamente se van a exponer las principales características de la producción hortícola ecológica o plástico, como pueden ser el control de contaminantes, la fertilización orgánica, el manejo de los suelos, rotaciones, gestión fitosanitaria y demás. Y luego, pues José Manuel pues, tendrá la palabra en breve, donde dará la oportunidad de explicarnos todo eso. Y Javier pues se centrará un poco más en Global Gap y los principales módulos que componen Global Gap, como pueden ser GRAD, Spring, FSA, y es un auditor experto consultor con una larga trayectoria. Quiero que me permitáis la oportunidad de hacer una breve presentación de Soicer, ¿vale? Para que, bueno, aquellos que no conozcan qué es Soicer o lo que hacemos, pues tengan una percepción de lo que es, ¿no? Voy a abrir aquí un momentito. ¿Se ve? ¿Veis la presentación? ¿Javier y Manuel? Sí, se ve bien, se ve bien. Magnífico, magnífico. Vamos a ponerla en modo presentación. Vale, bueno. Bueno, Soicer es una entidad de certificación agroalimentaria. Su nombre viene de Sociedad Hispana de Certificación, ¿vale? Es un organismo privado de certificación especializado básicamente en el sector agroalimentario. Bueno, la certificación agroalimentaria es sin duda un requisito imprescindible para acceder a unos mercados cada vez más exigentes, donde se valore la calidad, facilitando la diferenciación de los productos. Somos una empresa innovadora y pionera en la certificación de producción ecológica en España, ya que hemos sido la primera entidad de certificación acreditada por ENAC para agricultura ecológica y el primer organismo privado de certificación autorizado para dicho alcance, ¿vale? Concretamente este año cumplimos 20 años en el campo de certificación y contamos con un equipo multidisciplinar compuesto de profesional técnico, ya desde ingenieros técnicos agrícolas, agrónomos, veterinarios, biólogos y un grupo profesional con una experiencia que está compuesta por más de 40 personas.
Soicer, aunque su alcance principal es la producción ecológica, ha ido complementando a lo largo de su trayectoria un conjunto de servicios y alcances que han ido enriqueciendo su campo de trabajo, como pueden ser la seguridad alimentaria, ¿vale? Desde Global Gas, GRAS, BRC, IFS, denominaciones de origen y menciones protegidas, como son las DOP y la IGP, tanto vínicas como no vínicas. Alcances internacionales, en donde tenemos equivalencias para acceder a mercados de otros países, y otros alcances privados, como pueden ser pues, el nuevo protocolo Agrocovid para la industria agroalimentaria, donde se hacen pues, revisiones y controles, así como producción integrada y bienestar animal, ¿no? Y sin más, pues no quiero entretenerme mucho más, quiero pasar ya al aspecto técnico, ¿vale? Como he dicho, son 20 años los que llevamos de trayectoria, con casi 9.000 operadores certificados. Y bueno, por mi parte, solo decir que la marca SHC es un distintivo reconocido internacionalmente con el que respaldamos el buen hacer de agricultores, ganaderos e industrias, pero también una garantía para los consumidores en base a los documentos normativos de referencia. Así que, bueno, voy a dar paso a José Manuel, ¿vale? Para que tenga la oportunidad de hablarnos sobre la producción ecológica y nada, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, por este tiempo y la oportunidad de contaros una visión que va en el tiempo más de 15 años y que se inicia, en mi caso, desde la investigación y desde las ganas de tener herramientas nuevas para la producción en invernadero. Entonces empecé hace 15 años trabajando ya de forma directa en tecnologías para la producción ecológica, y últimamente me encuentro con demasiadas ocasiones donde cuando abordamos la producción ecológica en invernadero aparece una pregunta, y la pregunta está relacionada con la sostenibilidad del sistema. La producción ecológica en invernadero, un sistema de producción sostenible, o quizás tal vez una realidad paralela. Entonces vamos a centrarnos un poquito esta tarde en esos conceptos y esas dificultades que tienen los productores ecológicos, y que son fruto de trabajar como ellos como productor, trabajar con ellos como ingeniero e intentar buscar soluciones. A ver si nos deja. Hasta hace un tiempo teníamos en el horizonte el 2021 como hito para la entrada de ese nuevo reglamento que iba a servir de base para intentar solucionar algunas cuestiones. ¿Qué sucede con las importaciones de países terceros? ¿Qué va a suceder con los problemas de contaminación por organismos modificados genéticamente? ¿Qué va a suceder con los periodos de conversión? Lo que sí que es cierto que el sistema de producción tiene unas técnicas y tiene unas tecnologías. En nuestro caso, en la producción de invernadero, tenemos una tecnología que viene de principios del siglo pasado, que es la utilización de un acolchado con arena y bajo una capa de estiércol, que es lo que nosotros actualmente llamamos enarenado. El enarenado no es un sistema de cultivo sin suelo, sino un sistema de protección del suelo y de nutrición del suelo. Es decir, lo que persigues es mantener un suelo que no es fértil e intentar hacerlo fértil. Después llegó el sistema de cultivo en invernadero, que fue una evolución de los parrales de la uva de mesa, de la uva de Almería, que se subía a los barcos en el puerto de Almería, en toneles que llegaban al Reino Unido, y que esa tecnología que se utilizaba para hacer crecer en altura esas viñas y cosechar esa uva de mesa, esa uva de barco, pues hacer una evolución con la aparición de los plásticos en los años 70 y llegar un poquito más lejos y proteger del viento y de las condiciones ambientales que tenemos en el sur los cultivos.
Y básicamente esa tecnología lo que pretende es eso, es decir, que los cultivos no acaben abrasados por el viento, que estén protegidos, que podamos ayudarnos de las calidades y los materiales plásticos para evitar que los cultivos se abrasen por el sol o se hielen en las noches de invierno. Después apareció el control del agua de riego y de los nutrientes a través de la fertirrigación. Los lineamientos de IFOAM y de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica nos dicen, señores, sí, vamos a plantear una producción ecológica en invernadero diferente y vamos a intentar restringir al máximo esos aportes, donde hemos sido muy buenos haciendo los aportes de todos los nutrientes a través del fertirriego. Vamos a llevarlo a la producción ecológica, pero vamos a hacer las cosas de otra manera. Y después la posibilidad de establecer una mejora de las condiciones bajo esa capa de plástico en ese invernadero a través de los sistemas de control climático. Es decir, el clima y cómo yo maneje la humedad y la temperatura dentro del invernadero es clave en la aparición de plagas y enfermedades. Esas tecnologías están ahí. ¿Pueden ser de gran ayuda a la producción ecológica? Pues va a depender del manejo que hagamos de las mismas y de la reglamentación específica que existe. ¿Qué nos dice directamente el reglamento de producción ecológica? Van cambiando las palabras entre reglamentos, desde el 2092/91 hasta el que tenemos en vigor, han cambiado las palabras, pero el concepto se sigue manteniendo firme y fuerte. Es decir, la producción ecológica necesita el manejo del sistema edáfico, el suelo es lo más importante de la producción ecológica. Evidentemente el consumidor sí, también, pero sin suelo no podemos alimentar al consumidor. El consumidor quiere un producto ecológico y nosotros tenemos que hacer que nuestros suelos cada día sean más fértiles. Necesitamos para ello basar la nutrición del suelo, de todos esos microorganismos del suelo, en la aplicación correcta y el uso correcto de la materia orgánica. Evidentemente, en el caso de la producción ecológica, esa materia orgánica está limitada a 170 unidades fertilizantes por hectárea y año cuando esa materia orgánica proviene de estiércoles de origen animal. Si en nuestro caso nos centrásemos solo en los estiércoles de origen animal como fuente de fertilización, os puedo decir que, por ejemplo, un cultivo de tomate cherry, donde necesitamos, para que sea medianamente viable la explotación, unos 9 kilos por metro cuadrado y año, esas 170 unidades de fertilizantes solo nos alcanzaría para producir 3. O sea, tenemos que dinamizar mucho el conocimiento para que otras materias orgánicas de origen vegetal, otras materias orgánicas procedentes de cultivos de cobertura o de abonos verdes, empiecen a formar parte de ese manejo. ¿Vale? Y aquí es donde empieza también el reglamento, es claro, señores, el manejo principal de las plagas y enfermedades viene por la rotación de los cultivos. Si usted rota el cultivo, el riesgo que tiene en su parcela de padecer una enfermedad que puede ser peligrosa para su producción, se minimiza. ¿Por qué? Pues porque las plagas y las enfermedades, las plagas no tanto, son caprichosas y les gustan todos, o gran parte de los cultivos porque son polífagas los que nos afectan directamente a nosotros. Pero esa rotación de cultivos hace que aquellos que son especialistas en atacar solo a un cultivo, al no tener su fuente de alimento, pues resulta que ya nos muere y desaparece. Evidentemente no solo es el uso de materia orgánica en la rotación de cultivos va a permitir que el sistema se adapte y el sistema sea productivo. Necesitamos tecnologías para manejar la materia orgánica y para manejar los cultivos. Si no tenemos esas tecnologías puestas a punto, difícilmente vamos a ser capaces de cubrir nuestros objetivos económicos. Los recursos locales lo hemos vivido en los últimos tiempos al darnos cuenta de que cuanto más cerca tienes los recursos que necesitas,
más fácil es hacerte con ellos. Es decir, si yo tengo una ganadería cerca que está pastoreando en el medio semiárido, que necesita un apoyo, pues es conveniente que sea cuidar a ese ganadero que está cerquita de ti, en lugar de ir a comprar estiércoles en ganaderías que no conoces y no sabes cómo se están alimentando. Evidentemente, no hay estiércol ecológico para todo. Y dentro del concepto, dentro de la producción ecológica, sinceramente creo que no debería haber estiércoles. Es un punto de vista estiércoles que fuesen excedentes de explotación. Es decir, también tenemos que esos recursos que deberíamos de manejar localmente, pues nunca van a ser suficientes. Tenemos, en el caso del invernadero, una actividad muy extractiva y necesitamos incorporar esos insumos, esas fuentes de nutrientes, esas fuentes de esas herramientas que nos permitan controlar las plagas y enfermedades que están regulados, que están convenientemente legislados y que por el hecho de practicar y de firmar un compromiso para la producción ecológica, no quiere decir que no estemos obligados a cumplir la reglamentación horizontal. Cuando hablamos de reglamentación horizontal, hablamos de todas las leyes que tenemos que cumplir como agricultores, ganaderos o gestores de industria agroalimentaria. Es decir, obligatoriamente nos va a afectar exactamente igual. Lo que establece la producción ecológica es un plus de control y una limitación en el uso de determinadas sustancias. Esos plus de control y nos llevan al siguiente paso y lo estamos viendo como, no en el caso de la producción ecológica, como sistema de control no establece más, pero sí que estamos viendo que poco a poco se nos está preguntando acerca de las cuestiones que están relacionadas con la sostenibilidad de nuestros suelos. Es decir, ¿usted tiene algún indicador donde pone de manifiesto que todas las prácticas que está realizando usted en su suelo están llevando al suelo a mejorar sus índices de sostenibilidad? ¿Está aumentando la materia orgánica que está reteniendo? ¿Sus niveles de salinidad están bajando? Es decir, ¿qué está haciendo usted con su suelo? Y poco a poco llegará a ese tipo de controles y de forma que el productor además pueda demostrar que no solo está practicando agricultura ecológica y está cumpliendo con un reglamento y pasando sus visitas anuales, sino que esas visitas en el tiempo están llevando a una mejora de su sistema de producción. Igual sucede con el agua. La única limitación que tenemos del agua son las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Es decir, el uso sostenible del agua se da por supuesto. No hay ninguna forma dentro del sistema de control del cumplimiento de reglamentos donde tú te digas, no, usted tiene aquí un punto donde tiene que demostrar que está haciendo un uso eficiente del agua. Está dentro de la filosofía del reglamento, pero no ha emanado ninguna pregunta específica acerca del uso del agua. Sí, ¿de dónde viene? Fuentes de agua. ¿Cuánto usa? Pues, vale, pero ya está. No le damos continuidad de una visita a la siguiente. Después tenemos las cuestiones relacionadas con la biodiversidad y la conservación del paisaje. Sinceramente, en mi zona muchas veces se nos cae, nuestra zona de producción y la producción hortícola de invernadero, pues se te cae la cara de vergüenza. Se te cae la cara de vergüenza porque son tanta cantidad de insumos en los que se utilizan, son tan diversos, tienen tantas dificultades de gestión que hay en ocasiones donde, de forma desaprensiva, pues se llevan a cabo gestiones de esos residuos que van en contra de la ley, pero frente a eso es una situación bastante lamentable, pero se da. La producción ecológica también tiene que tener en cuenta esa parte social. Es decir, el productor hace todo lo posible para que su finca funcione y funcione bien, pero hay veces que olvida que su equipo es muy importante.
Si no estás solo, tienes que cuidarlo. Y tienes que hacerlo bien. Y el objetivo final, pues bueno, es que esa parte, que podamos vivir los productores ecológicos de la agricultura ecológica, respetando pues, todos los principios, lo escrito y lo no escrito, que están detrás de la filosofía de ese reglamento. Finalmente, pues seremos capaces de alcanzar ese preciado símbolo que nos asocia después de esos 2 años de conversión y la implantación de nuevas técnicas, y seremos capaces de obtener ese símbolo distintivo que te acredita como productor ecológico. Yo creo que sí, que en la mayoría de los casos se consigue con nota, pero veremos que hay muchas problemáticas. ¿Vale? Mi experiencia, os la dejo en la presentación, empecé tarde en esto de la agricultura ecológica, pero empecé con mi profesor Antonio Bello en Madrid, y él en Madrid y yo en el invernadero. Y todas las semanas teníamos una discusión acerca de si éramos capaces de controlar los nemátodos a través de las técnicas de biofumigación, biosolarización y biodesinfección del suelo. Y cualquier historia que se nos ocurría, pues allí estábamos probando, que es una de las grandes virtudes de la producción ecológica. Y es que te pones a trabajar tu suelo intentando buscar el equilibrio. Claro, buscando el equilibrio, pues intentas hacerte especialista en el manejo del suelo, intentas manejarlo en arenado, vuelves a manejar los residuos de la cosecha, manejo de la fertilización, problemas de contaminantes, percloratos, cloratos, todos los contaminantes que te puedas imaginar. La materia orgánica no es un fertilizante soluble. Sabes cuándo entra, pero no cuando sale. Y tienes que saber qué tecnologías tienes para monitorear todos esos sistemas. Pues hace falta tener un cuaderno de campo en condiciones, y hay que llevarlo bien, y hay que llevarlo actualizado. Y lo último que estamos haciendo es integrando nuevas tecnologías en el acompañamiento de la producción. ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con el manejo de suelo? Como veis, solo traigo problemas, pero es que cuando los científicos realizan sus investigaciones, solo cuentan la parte bonita, el éxito. Y si hubiese una revista donde se contasen los fracasos de la investigación, creo que seríamos todavía mejores. ¿Por qué? Porque en esos fracasos es cuando realmente uno aprende. Y hay veces que para llegar al éxito fracasas 3 veces. Entonces, es interesante no olvidar esa parte. Está claro que nuestras condiciones, la potencia agronómica de los suelos que cultivamos en el sureste español, son suelos con nula o baja actividad agronómica. Es decir, si cogiésemos el mapa de suelo y viésemos dónde están los invernaderos de Almería, pues nos daríamos cuenta que no son suelos fértiles, son suelos poco profundos y suelos que no serían capaces de llevar a buen término de forma natural, solo con agua, llevar a buen término ningún cultivo. Claro, ahí es donde entró a formar parte el enarenado. El enarenado entró a formar parte como herramienta en la gestión del agua. Teníamos un suelo salino y el hecho de colocar una capa de suelo que retenía, que era arcillosa, con una alta retención de agua, en ese momento cuando no había sistemas de gestión de riego ni riego localizado, era una herramienta fantástica y maravillosa. Pero los tiempos cambian y tenemos la posibilidad de gestionar el agua de otro modo, a través del riego localizado. Los suelos en su historia pues, van recibiendo contaminantes. Esos contaminantes van desde los propios del suelo, es decir, un suelo que está contaminado de forma o tiene niveles altos de cobre porque no han sido esta parte de su mineralogía, es decir, hay minerales que tienen mucho cobre, pues evidentemente tengo un problema. También tengo los contaminantes de origen histórico, es decir, la historia de mi suelo ha pasado por muchas etapas. Imagínate que ese suelo ha tenido
un cultivo de parral en los años 60 o en los años 50. Evidentemente ahí posiblemente uno de los pesticidas que se utilizaba era el DDT, y el DDT tiene un periodo donde se mantiene activo que supera los 500 años. Entonces esa contaminación va a estar ahí y va a ser tremendamente complicado de evitarla. Tenemos contaminantes que llegan de forma accidental, por una lluvia, por una rotura de cualquier elemento, de cualquier maquinaria. Y evidentemente necesitamos herramientas que bajo esa casuística nos ayuden a remediar y nos ayuden a limitar la acumulación de esos contaminantes. Solo cuando se solicitaba el reconocimiento retroactivo de la fecha de inicio en fincas de nueva creación, se hacían análisis de suelo. Es decir, nos estamos encontrando fincas que tienen más de 15 años, que vienen siendo manejadas convenientemente con contaminantes históricos que no hemos dado cuenta ahora. Porque un cultivo se ha estrechado demasiado, ha profundizado mucho con sus raíces y hemos encontrado un problema. ¿Qué va a suceder y cómo influyen las mejoras de esos suelos? Los fertilizantes biológicos, los biofertilizantes, ¿cómo van a impactar en el manejo del suelo? ¿Vamos a poder controlarlo? ¿Qué sucede con la rotación de los cultivos? ¿Hay alternativas a la rotación tradicional? ¿Tiene que el agricultor de su cuenta y riesgo investigar y transferir esas rotaciones de cultivo que van a ser beneficiosas para todos los campos de todos los agricultores? ¿La gestión de los restos vegetales son un problema fitosanitario o podemos solucionarlo fácilmente? Estoy utilizando mucha materia orgánica. ¿Voy a ser capaz de programarla bien? ¿Voy a poder hacer un balance nutricional y cuando yo haga ese balance vamos a lograr con éxito los objetivos productivos basados en unas extracciones? ¿O por el contrario voy a necesitar periódicamente ir monitoreando el contenido de nutrientes solubles en mi suelo para en un momento determinado, si mis niveles de nitrógeno, de fósforo, de potasio son críticos, utilizar una harina de sangre, utilizar una roca fosfórica o biofertilizantes para solucionar el problema puntual? La primera instalación ya hemos hecho mención antes. Las primeras instalaciones son complicadas. Son suelos que normalmente no conocemos su funcionamiento ni físico, ni químico, ni biológico. Y vamos a tener un problema tremendo. Y que relacionado con el manejo del suelo, tenemos conceptos que van a llegar, que están relacionados con la huella de carbono, que están relacionados con la huella hídrica y con la huella ecológica del propio sistema. Desde el punto de vista de la gestión agronómica de los suelos cultivados, pues lo hemos mencionado antes. Venimos de unos suelos que no tienen una actividad, una buena aptitud agronómica. Venimos de sistemas agrosilvopastoriles basados en recursos locales y sistemas agrosilvopastoriles. Ocasionalmente la fertilidad de los suelos no estamos preparados para atenderla desde el punto de vista físico, químico y biológico. El agricultor no quiere dejar atrás su enarenado, le gusta ver su capa de arena limpia. Los suelos, debido a que hace mucho calor y la evapotranspiración es muy alta, los cultivos necesitan mucha agua y las aguas son de baja calidad, tienen mucha sal y tenemos riesgo de salinización de esos suelos, tenemos problemas de contaminación y limitaciones en el potencial productivo de esos suelos debido a las cuestiones anteriores y necesitamos abordar soluciones que nos permitan seguir avanzando.
La gestión del agua se debe básicamente a la evapotranspiración. El invernadero nos ayuda a reducir esa demanda de agua en torno a un 30%, simplemente por evitar que el aire se aleje la humedad del cultivo. Poco a poco trabajamos las necesidades del agua de los cultivos, por mucho que nos indiquen que podemos ahorrar hasta un 30% de agua. No hay una llevanza adecuada, no tenemos herramientas que nos permitan gestionar la capacidad de almacenamiento del suelo. Sí la hay, están en el mercado, pero no se transfieren de forma adecuada. Tenemos problemas con la gestión del agua y muchas veces no tenemos bajo control la presencia de algas y aquellos sí, algas que pueden entorpecer las labores del riego como tal. Las redes aparecen con biopelículas cuando se utiliza mucha materia orgánica y los emisores acaban obturados por esas cantidades de materias que muchas veces no son adecuadas. Si el reglamento nos dice que tenemos que utilizar fertilizantes poco solubles, va a ser muy difícil que desde la industria nos pueden ayudar sí que pueden mantener la estabilidad un poco de tiempo, pero esa estabilidad se va a ir perdiendo porque está dentro de la propia materia orgánica que suceda así. Tenemos dificultades en el mantenimiento de las instalaciones y es sangrante cuando el productor se encuentra que su cultivo es demasiado heterogéneo y básicamente su problema es, como figura en la fotografía, que los sistemas de filtrado no tienen un mantenimiento todo lo ágil que debieran tenerlo y todo lo adecuado. Entonces, al final acaba con todo, acaba obturando los sistemas de filtrado, obturando los sistemas de riego y es tremendamente complicado. Poco a poco van llegando sistemas para la gestión del agua y esos sistemas de la gestión del agua que nos van a permitir llevar a cabo una correcta gestión de los apartados que hemos visto anteriormente. Nos van a permitir evitar que el agua no fluya como necesitamos y asociado a eso vamos a poder realizar el estudio de la huella hídrica. Los contaminantes llegan a las fincas de muchas formas. Hemos enumerado algunos, pueden llegar a través de los insumos, a través del agua, a través de los suelos. Y los principales contaminantes son normalmente productos químicos que vienen de la historia de manejo de la parcela, pueden ser metales pesados que pueden venir con la materia orgánica, pueden ser desinfectantes, esto fue un caso, después de la crisis de E. coli, tuvimos graves problemas con el uso de los desinfectantes y los amonios cuaternarios. Tenemos problemas con los fosfonatos, los cloratos y los percloratos, que intuimos de dónde vienen, pero que no está claro porque tenemos productores que consideramos que están haciendo un trabajo sobresaliente y aparecen en sus fincas. Y dices, bueno, ¿y qué sucede aquí? Y después, poco a poco, hablamos de isótopos del nitrógeno, como vía de evaluar si la fertilización nitrogenada viene de una fuente orgánica principalmente o viene de fuentes inorgánicas. Y necesitamos métodos que nos ayuden a bloquear los elementos químicos, a bloquear los metales pesados, a evitar que se acumulen amonios cuaternarios, fosfonatos, cloratos, percloratos y que de una vez pongan luz sobre la gestión del nitrógeno. Abordar la mejora de los suelos, pues hay que verla claramente y hay que ver qué sucede con la fertilización biológica y cómo esos preparados biológicos con microorganismos suspendidos en agua que nos están llegando en envases o que podemos nos van a ayudar a mejorar nuestros suelos. Hay veces que el problema, como en este caso, en esas imágenes que os muestro, el problema es la gestión del agua. Cuando el agua no se gestiona bien, el suelo deja de ser suelo
y se convierte en un lodazal o en una charca. La rotación de cultivos tiene que ayudarnos también en que esos suelos sean fértiles. Los diferentes sistemas radiculares nos van a ayudar a explorar esos suelos en profundidad y que cada una de las plantas que utilicemos sea una vía para recuperar la fertilidad. Y no nos permitamos que los restos vegetales de nuestros cultivos abandonen nuestros campos, con la escasez de materia orgánica que tenemos. Se ha abordado el estudio de la sanidad del suelo y os recomiendo un trabajo que se está haciendo coordinado por un buen número de países, que es el proyecto B4Soil, y donde podemos encontrar mucha información acerca del manejo de todas estas prácticas que hemos visto. No nos olvidemos que los sistemas de producción en invernadero están siendo muy atacados o tienen un buen número de plagas y enfermedades capaces de mermar nuestras cosechas. Ahí tenemos en la parte superior, tenemos a las bacterias, a ver si soy capaz de mostrar. Aquí tenemos a las bacterias y hay más. Aquí tenemos a todos los hongos. Aquí tenemos a gran parte de las plagas, un montón de virus y todo ello pues pueden mermarnos la producción. Fijaros qué es lo que sucede si tenemos hongos que pueden atacar el tomate, el pimiento, la berenjena, todos los cultivos. Tenemos bacterias que pueden hacer lo mismo, pero lo que sí que ataca a todos los cultivos con mayor virulencia son las plagas. Las plagas, por su carácter polífago, son capaces de los principales cultivos de Almería hacerle un daño tremendo. Los nematodos sucede igual y las virosis pues va por familia. Cuando nos dice la producción ecológica, cambie de familia, y nosotros vemos esa rotación plurianual a 5 años como un castigo, como un yugo, pues resulta que desde la sanidad vegetal se confirma que, señores, cambien de familia. Cámbienla, porque si ustedes cambian de familia, por muchas de las enfermedades, pues acaban con ellas. Simplemente porque no tienen al huésped donde se desarrolla. Los programas de fertilización llegará un momento donde tendremos que establecerlos de una vez basada en un balance de nutrientes, donde yo tenga un análisis de suelo y calcule qué cantidades de nutrientes hay en ese suelo que pueden ser aprovechables o no, qué cantidad de nutrientes aportan mis restos de cosecha, mi agua de riego, mi estiércoles o cualquier otro insumo que esté dispuesto a utilizar. Pero hay que empezar a hacerlo, porque nos va a ayudar mucho a entender cuáles son los puntos que nos hacen daño y que nos están frenando nuestra producción. Es que mi finca produce poco. Pues bueno, si produce poco, a lo mejor es que tiene un factor limitante. Y ese factor limitante es nutricional, porque tú creías que tenías que aplicar esas cantidades de nutrientes y resulta que son otras. Ah, bueno, entonces... No es que yo aplico todos los nutrientes, pero estoy aplicando mucha agua. Ah, bueno, pues entonces tenemos un problema. Ya hay trabajo y el SISBEG de la Universidad de Almería es uno de ellos, donde ya hay modelos matemáticos y hay un programita que lo puedes descargar y puedes ver qué es lo que sucede con el ciclo del nitrógeno. Bueno, pues empecemos por el nitrógeno. Si yo establezco un programa de fertilización, pues voy a poder hacer el balance de nutrientes y voy a poder estimar si esos biofertilizantes que estoy aplicando, que a lo mejor lo estoy preparando yo en mi finca, pues esos biofertilizantes tienen de verdad un efecto en la fertilización y en el normal crecimiento del cultivo. Y sobre todo, si yo estoy cerrando ciclos de nutrientes donde estoy realizando un abonado en verde con los restos de cosecha, pues voy a poder ver y evaluarlo convenientemente, a ver si con ello, con todos los aportes que estoy haciendo, voy a llegar a mi objetivo. Hay veces que sucede, hay veces que no, pero lo que está claro es que necesito monitorear los nutrientes. Hay técnicas de monitoreo rápido
donde podemos llegar y ver qué sucede con el nitrógeno, con el potasio, con el calcio y con el sodio en la finca. ¿Vale? No olvidemos que el número de operaciones y el número de trabajos que se hace debajo de un invernadero es importante, ¿eh? Es importante desde la gestión de todas las labores que están relacionadas con la gestión de los residuos, con el mantenimiento del enarenado si lo tiene, con la sanidad del suelo, con las labores de establecimiento del nuevo cultivo y el manejo del cultivo en sí. Es decir, si la agrupamos, pues puede ser que así necesitemos del orden de 1.200 intervenciones sobre nuestro cultivo. Es decir, si nosotros somos capaces de optimizar cada uno de esos procesos de operaciones para llevar a nuestro cultivo a las mejores condiciones, habremos avanzado notablemente y estaremos asegurados que esa primera instalación no va a ser la primera y la última, sino que voy a poder seguir avanzando y establecerme como productor ecológico por muchos años. Y aquí viene la pregunta, es decir, voy consiguiendo dominar mi sistema de manejo o tengo dos caminos en la producción actual, o crezco como productor convencional con control biológico o me convierto. ¿Vale? El tiempo de conversión no es un tiempo donde te castigan, es un tiempo donde tú tienes que coger tus técnicas de cultivo y llevarlas de forma adecuada y potenciar el manejo. Hasta hace unos años el reconocimiento retroactivo de la fecha de inicio era una herramienta para que el tiempo de conversión, que está en 2 años, desde que tú solicitas la inscripción en el organismo de control, hasta que puedes realizar la primera siembra para obtener el producto ecológico. No es obtener el producto ecológico, es la siembra. Tienen que transcurrir 2 años. Y una vez que han transcurrido esos 2 años, tú siembras. ¿Qué te podían permitir si tu suelo era natural, si tu suelo no había sido cultivado 5 años antes, menos de 5 años, pues tú podías solicitar un reconocimiento retroactivo de la fecha de inicio y empezar que te contase desde que tú solicitas la incorporación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esa realidad ha cambiado. Y si tú no eres productor ecológico, tú necesitas un tiempo de conversión para dominar las técnicas. Y actualmente, si tú tienes una finca que no ha sido cultivada, pues tienes 1 año hasta poder iniciar la producción. Son muchas, Perdona, y no sé José qué Manuel, tiempo tengo. eso te iba a comentar un poquillo. Vamos terminando, ¿vale? Para ¿Vale? unos 5 minutillos como máximo, por favor. Vale, dentro del reglamento tenemos un montón, la hemos enunciado. Quizás las únicas que nos faltan sería un poquito las técnicas de manejo del clima y la parte de manejo de la infraestructura ecológica. Es decir, nosotros podemos manejar el clima desde el control ambiental del invernadero, desde la automatización o desde prácticas tradicionales. Nosotros utilizamos dobles techos para contener la temperatura y proteger el cultivo de la humedad. Utilizamos técnicas de encalado para reflejar más luz y que no se caliente en exceso. Utilizamos técnicas de pulverización para aumentar la humedad ambiental y que los insectos auxiliares se instalen de forma correcta. Utilizamos sistemas de ventilación para evacuar la humedad y la temperatura y facilitar la entrada de dióxido de carbono tan necesario para la fotosíntesis, y ocasionalmente se utiliza calefacción como sistema antihelada. También necesitamos investigación, formación y cultura agrícola para que esto vaya adelante. La hemos enunciado, necesitamos materiales vegetales adaptados
no vale cualquier material vegetal, tienen que estar adaptados. Y dentro del control biológico, pues poco a poco se va trabajando más en manejo del control biológico de plagas por las líneas de la conservación, no por la suelta de insectos auxiliares, y por el diseño de infraestructura ecológica. Se está haciendo en el olivar, se está haciendo en los cítricos, en los frutales, y poco a poco va llegando para quedarse dentro de las herramientas de control biológico. El manejo de la biodiversidad lo intuimos a través de la rotación y de la asociación. Quizá habrá que dejarlo más claro. El resto lo hemos visto. No vamos a entrar en ello y es importante que tengamos claro que poco a poco va a llegar. Y va a llegar y el productor ecológico tiene que ser puntero porque va a ser la forma de diferenciarse. Y vamos a tener que ser punteros en el cálculo de la huella de carbono porque lo estamos haciendo, solo tenemos que ponerla en valor. Tenemos que poner en valor la huella hídrica. Si tenemos un suelo que es fértil, ese suelo fértil tiene una huella hídrica inferior a cualquier sistema que podamos imaginar. La huella ecológica como herramienta general para poder poner en valor el sistema de producción y nuestra huella social. Y la huella social, esa es compleja. Es compleja por la situación en la que estamos y necesitamos potenciarla. Recordemos que tenemos conceptos y recientemente creo que el agua ha salido a bolsa. ¿Vale? Los americanos ya han sido capaces de sacar a bolsa el mercado de futuros del agua. Y eso es tremendo. Y hace muchos años ya se hablaba del agua virtual, de la cantidad de agua que se maneja y que va con los alimentos y que se va moviendo de un punto a otro del mundo. También tenemos la cuota de carbono. Y cada país tiene el suyo. Y si la actividad agrícola es un sumidero de carbono, pues quizás tengamos que ponerlo en valor. Necesitamos conocer, necesitamos saber qué sabemos, valga la redundancia, necesitamos tomar todo el conocimiento que tenemos en el sistema de producción y evaluarlo y definir en qué nivel estamos. Necesitamos que esas tecnologías y las tecnologías disponibles nos ayuden a mejorar la eficiencia del sistema de producción, inicialmente catalogándolas y después definiendo dónde necesitaríamos más tecnología y después necesitamos transferirlo, necesitamos que esas experiencias sean transferidas a nuestro sector y que nos ayuden a mejorar día a día. Y creo que con esto os doy las gracias por el ratito. Nada, José Manuel, gracias a ti. Antes de nada, agradecerte los conocimientos y tu experiencia en el campo de la horticultura ecológica bajo invernadero y que nos hayas dado la oportunidad de ver las principales características que contienen, ¿vale? Y su manejo. Sobre todo, has profundizado mucho en el manejo y ha sido bastante interesante. Yo creo que los espectadores han tenido la oportunidad de compartir. Así que nada, muchas gracias y paso a que Javier tenga la oportunidad ahora. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, otra vez. Que tenga la oportunidad ahora de cambiar un poco al tema de la seguridad alimentaria, que es también un aspecto muy importante y que puede ir de la mano, inclusive, para complementar, ¿no?, los sistemas de producción. Bueno, quiero recordar a los espectadores, hacer un pequeño inciso, de que el seminario se está grabando, ¿vale? Se colgará luego en el canal de YouTube de SOICER
para que todos aquellos espectadores que quieran volver a ver las ponencias de tanto de José Manuel como de Javier más tranquilamente y repasar el contenido puedan tener esa oportunidad, o aquellos inscritos que no han tenido la oportunidad por agenda de trabajo a acceder a la conexión puedan verlo en otro momento, ¿no? Entonces, nosotros desde la entidad comunicaremos por correo electrónico dicho enlace, ¿vale? Así que nada, Javier, te doy paso y que nada, que vaya bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo, en primer lugar, pues os voy a pedir disculpas porque la verdad es que tengo hoy el tiempo reducido, se lo comenté a Manuel, estoy de un viaje bastante largo y estoy de prestado. Le quiero dar las gracias a la empresa a la que hoy le he hecho la auditoría, es una empresa del sector del corcho, M.A. Silva y Garzón, estoy en Álava. Le quiero dar las gracias por haberme dejado estas instalaciones y poder dar hoy un poco el webinar, ¿no? Pero claro, también tienen que cerrar y no quiero abusar de su confianza. Así que voy a intentar ir mucho más rápido, ¿no? que José Manuel y os pido disculpas si os quedan dudillas. También, bueno, como voy a dejar mis datos de contacto, cualquier duda que tengáis en cualquier momento, pues me las podéis consultar, que soy una persona, los que me conocen, soy una persona bastante accesible y soy bastante fácil de localizar. Yo mi recorrido ha sido diferente al de que ha comentado José Manuel. Yo empecé con temas de certificación y digamos que mi relación con el ecológico vino a través de yo ya estar bastante metido en el tema de certificación de Global Gas. A mí me mandaron a Francia a copiar el modelo francés que había en la empresa de certificación para la que yo trabajaba en aquel momento y traérmelo a España. Cosa que, bueno, que no terminó de funcionar bien, básicamente por todas estas cosas que ha dicho José Manuel, ¿no? La reglamentación de ecológico es mucho más técnica, es una norma mucho más técnica que Global Gas, que es a lo que básicamente he dedicado yo la mayor parte de mi carrera profesional. Entonces, pues bueno, pues digamos es mucho más complejo y entender el mundo de lo ecológico, por lo menos a mí, me resulta mucho más complejo que entender el mundo de Global Gas, ¿vale? Lo que sí es que con el tiempo me he dado cuenta que los auditores en general de Global Gas no auditamos esa parte técnica que tan importante es. Todo esto que ha dicho José Manuel es tan importante y pasamos tan de puntillas cuando se audita y bueno, no solo cuando los auditores auditamos, sino que también los propios auditados sois los primeros que tampoco gusta que hurguemos mucho en ese tipo de cosas técnicas. Pues claro, en fin, yo, ahora por lo que me conoceréis, yo soy un apasionado de este mundo de la certificación. Me da un poco de pena que luego pues, las auditorías se hagan rápido, que no dé tiempo, pero es verdad que es lo que hay. El sector también hay que ser competitivo en el sector en el que nos movemos. Y ya os digo, yo echo de menos ese conocimiento técnico que le permitiera a los auditores pues saber que realmente el agricultor lo está haciendo bien o mal, porque de eso se trataría finalmente certificar, ¿vale? Es verdad que Global Gas tiene una parte muy importante de seguridad alimentaria. De hecho, por eso está dentro de GFSI. GFSI es la Global Food Safety Initiative, que es el conjunto de normas a nivel mundial que están reconocidas como dentro del club de los de la seguridad alimentaria, ¿no? Y lo de lo que voy a hablar un poco tiene que ver con eso, ¿vale? Como hoy Global Gas tiene una serie de novedades que son novedades, casi siempre las novedades que tiene Global Gas son debido a que, igual que nosotros tenemos auditorías, a Global Gas también le hacen auditorías. Las auditorías que le hacen a Global Gas se las hace GFSI. Y cuando los requisitos de GFSI no se adaptan a la norma, pues hay que modificarlas. Muchos de los que estáis escuchando seguro que también, además de Global Gas, conocéis otras normas de seguridad alimentaria como BRC, como IFS. Sabéis que todas se están adaptando a los nuevos requisitos de GFSI. ¿Qué le pasa a Global Gas? Pues que se ha quedado un poquito atrás y tenemos un lío de normas en este momento que seguramente es de lo que yo por lo menos he elegido ese tema para tratarlo hoy, porque creo que seguramente de lo que más os asaltarán las dudas, ¿vale? Es verdad que a día de hoy
La sostenibilidad es muy importante, que se están desarrollando normas sobre sostenibilidad dentro de Global Gap, que Spring pita mucho, que es verdad que Spring sabéis que es un add-on, una norma adicional dentro de Global Gas para todo el tema de gestión del agua. Es verdad que también ha cambiado GRASP, que es el módulo de buenas prácticas sociales de Global Gas. Es verdad que eso también ha cambiado, pero han cambiado menos con respecto a lo que yo entiendo que es los cambios que va a traer la norma en un futuro inmediato y que tampoco creo que seamos tan conscientes de lo que se nos viene encima. ¿Por qué? Pues porque lo que se nos viene encima es un cambio de versión que todavía nadie ha hablado. Nos han dicho que íbamos a cambiar de la versión 5.2 a la 5.3 y que era opcional, pero la 5.3 va a desaparecer menos que canta un gallo. Realmente ya está preparada la versión 5.4 porque la 5.3 tampoco se adapta a GFSI. Y como no se adapta a GFSI, aquellas empresas que quieran tener el reconocimiento GFSI en su certificado Global Gas, pues en breve, no se sabe todavía la fecha, pero muy pronto tendremos que migrar a la versión 5.4. Así que muchos estaréis todavía decidiendo si os cambiáis de versión 5.2 a 5.3. Yo a mis clientes les he dicho que si nadie les pide la versión 5.3, se esperen, porque realmente es posible que en un momento dado la 5.3 no exista. Las dos que puedan seguir existiendo son la 5.2, puesto que no va a estar nunca reconocida por GFSI porque ya no lo está, y la 5.4, que es la que modifica la 5.3, de modo que la 5.3 es muy probable que se quede ahí en tierra de nadie, ¿vale? Bueno, pues una vez que he explicado esto así un poco por encima, ¿vale? Pues voy a pasar a esto, a ver la presentación, que esto es lo primero que le debería haber dado, ¿vale? Y vamos a ver las novedades relativas un poco al reglamento general. Sabemos que la norma Global Gas pues tiene dos partes. Una es el reglamento general, que son las normas básicas de funcionamiento de la norma, y otra pues son los requisitos de cada uno de los puntos de control y criterios de cumplimiento. Pues en este caso, las normas en el reglamento general son pequeñas, ¿vale? Y afecta sobre todo, pues, por ejemplo, a los grupos de productores y a los productores individuales que tengan más de un sitio, que tengan multisitio, ¿vale? Ya que en ese caso el tema el muestreo de cómo se van a hacer las inspecciones a los miembros del grupo o a los sites, en el caso de los multisites, va a variar un poco porque se pretende que se verifiquen mayor número de fincas de las que se están viendo a día de hoy. Sabemos muchas veces que cuando hacemos la auditoría, pues los auditores también nos dejamos un poco convencer y al final acabamos viendo muchas veces fincas que hemos visto tradicionalmente y eso ya no lo va a permitir la norma. Se va a tener que ver la mayor parte de las fincas y de los productores, en el caso de los grupos de productores, pues con una regularidad, ¿vale? Cambios también en el tema de lo que llamábamos las no anunciadas del 10%, ¿vale? Que realmente van a dejar de ser no anunciadas del 10% y que se hagan de forma adicional a los agricultores. Hasta ahora os llegaba la sorpresa de que de vez en cuando os tocaba una no anunciada del 10%, ya habíais pasado vuestra auditoría y una vez más teníais que pasar la siguiente. Pues bueno, el concepto ha cambiado un poco y lo que pasará es que el 10% de las auditorías que se hagan, ¿vale?, serán no anunciadas. No que haya un cupo extra, sino que dentro de las auditorías del año habrá un 10% de clientes a los que, si todo sigue así, pues la auditoría pues será un poco por sorpresa, ¿vale? Bueno, se anunciará unos días antes, pero no con el plazo de planificación que existe hasta ahora, ¿vale? Y bueno, un poco también temas de formación, temas que tienen que ver más con la administración y con la gestión de las entidades de certificación y que como productores tampoco os interesan tanto, ¿vale? Hay muy poquitos cambios aquí, están señalados en rojo, ¿vale? Lo que os decía antes. Este es interesante, el nuevo punto relativo a las inspecciones no anunciadas, ¿vale?
el 20% de los miembros del grupo de productores, ¿vale? Recibirá inspecciones no anunciadas, ¿vale? Esto es un cambio importante, ¿vale? Otro punto también nuevo, el 25% de los productores del grupo se seleccionará, como hemos dicho, aleatoriamente, ¿vale? Es verdad que decíamos, no, es que como hay que ver ciertos cultivos, pues al final acabamos viendo pues, al único que tiene tomate, o al único que tiene pimiento, o al único que tiene un cultivo que no tiene el resto del grupo. Bueno, pues además de la muestra que se haga, el 25% va a ser pura elección aleatoria, sin un criterio, como decíamos, de cercanía, o un criterio de por qué hacía falta ver ese cultivo y cosas así. ¿Vale? Javier, perdona, Dime. creo que la parte que estás presentando no se está viendo. Creo que has pinchado un enlace, ¿no? Sí, y no se está Y no viendo. se está compartiendo porque creo que tienes que compartir el enlace. Entonces Vale. yo creo que... Entonces voy a salirme de aquí, ¿vale? Exacto, porque yo lo he detectado y te lo iba a decir, y también los usuarios me están escribiendo diciéndome que no la pueden Que ver. no ven un pimiento, vamos, Claro, es básicamente. que como hay que compartir justamente lo que... No pasa nada. Esto lo cambio yo ahora mismo. Lo que Vamos tienes que aquí. compartir es el Sí, enlace. sí. A ver si consigo. Dale Dejo a de compartir pantalla, compartir. si Sí, no... sí, espérate. Dejo de compartir y me voy. Vale, es que ahora no lo tengo abierto. Un segundito, voy a abrirlo. Aquí. Sí, porque como estás hablando de datos, de porcentaje y demás, creo que es importante que se vea para que la gente tenga una percepción. Voy a abrir el otro también, ¿vale? Abro los dos archivos y así ya, Perfecto. cuando los vayamos a usar, los tenemos claros. Vale. Pues ahora sí, le doy a compartir pantalla y deberían salirme... Vale, sí, las regulaciones. Aquí. Vale. ¿Se ve ahora? Sí. Entiendo que Perfecto. sí. Sí, ¿No? perfecto. Sí. Vale, yo estaba Minimiza la viendo... parte lateral de eso para que se vea con más... Sí, no, Sí. estaba ya en ello, ¿vale? Magnífico. Y vamos Pues por aquí, ¿vale? Lo que estaba diciendo de el punto 523 del reglamento general sería un nuevo punto relativo a las inspecciones no anunciadas. El 20% de los miembros del grupo de productores, ¿vale? Recibirá inspecciones no anunciadas, ¿vale? Eso no es lo mismo que la mitad de la raíz cuadrada, ¿vale? Es muchísimo, habrá productores, habrá grupos de productores en los que será una barbaridad, ¿vale? El 20%, ¿vale? El 25% de los miembros del grupo de productores se seleccionará aleatoriamente. Esa era otra de las novedades que estaba comentando, ¿vale? Y bueno, el resto de las cosas, ¿vale? Son un poco menos importantes, ¿vale? Es decir, como tengo poco tiempo, lo he comentado, me interesa también más que veáis la otra parte, que es lo que al final auditamos todos los días, que son los criterios de cumplimiento, ¿vale? Los requisitos que hasta ahora estaban clasificados en AF, CB y FV, ¿vale? Bueno, eso sigue igual, solo que, como podemos ver, pues la norma se va a complicar. La complicación, para mi gusto, va a ser grande en el nivel de cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque se han incluido, como veis en la columna en esta columna lo podéis ver, se han incluido 15 puntos de control nuevos. Todos esos puntos de control nuevos son requisitos mayores y además, por si fuera poco, pues 32 requisitos que eran menores van a pasar a mayores. De modo que de repente nos vamos a encontrar con cerca de 50 puntos mayores extra que cumplir. Y sabemos que los mayores, pues hay que cumplir el 100% de ellos, ¿vale? Entonces, la diferencia es grande, ¿vale? ¿Qué nuevos, como veo que tenemos poco tiempo, ¿vale? Me voy a centrar en qué nuevos puntos de control hay, ¿vale? Y en los que son los que están escritos en rojo, ¿vale? Y qué puntos han cambiado a mayor, ¿vale? Si ya luego con el tiempo pues, profundizamos en otra, ya como he dicho, en otra ocasión que queráis preguntarme o lo que vosotros veáis, ¿vale? Entonces,
Hay cosas sencillas, ¿no? Como este primero de la F123, un nuevo punto, que te pregunta pues si las construcciones, los locales, todas las salas, los equipos, las instalaciones que tú tengas están diseñados pues para que sean fáciles de limpiar y para evitar que se acumulen las plagas, que tú puedas controlar las plagas y todo eso. Es una cosa simplemente visual y no creo que eso tenga mayor relevancia y que no nos vaya a traer problemas, ¿vale? Tendremos que tener, como he dicho antes, esto se parece a las otras normas de seguridad alimentaria, BRC y FS. Sabéis que, por ejemplo, BRC te pide un número de inspecciones, que tú hagas una serie de inspecciones en el centro de envasado, ¿no? Pues aquí va a haber igual, vas a tener que hacer un programa de inspecciones in situ para ver pues, cómo está tu finca con respecto a los requisitos de seguridad alimentaria, ¿vale? Luego deberíamos tener un procedimiento de gestión y control de la documentación, independientemente de que seamos o no seamos un grupo de productores, porque este punto de control a los grupos de productores ya les afectaba, pero a los productores individuales, en principio, antes no. Como veis, son todo temas de sistemas de gestión, cosas que se parecen, como he dicho, a todo lo que tiene que ver con GFSI, ¿vale? Va a tener que tener también un procedimiento o una gestión de la mejora continua, tipo sistema de gestión de calidad, una vez más hablando de sistema de gestión de calidad. Aquí tenemos puntos, el 3.1, el AF 3.1, 3.2, 3.3, que han cambiado a mayor, ¿vale? Luego, otro nuevo punto sobre las instalaciones de limpieza y los productos químicos, ¿vale? Te puede decir, te van a preguntar que si son adecuados para uso, ¿vale? Y si se almacenan y se utilizan adecuadamente. Esto era un requisito que normalmente se veía dentro de la parte de FV, de cuando tenías manipulado, pero bueno, ahora no solo teniendo manipulado, sino que cualquier productor en su finca va a tener que tener esas instalaciones de limpieza, esos equipos adecuados, ¿vale? Y va a tener que estar pues, almacenados correctamente, también pues, cerrados con llave y todas esas cosas como pasan en los almacenes de envasado. Luego, pues si hay algún tipo de trabajador que tenga algún efecto sobre la seguridad alimentaria, pues ese tiene que estar identificado, ¿vale? Pues no es lo mismo la persona que está podando que la persona que está recolectando. Entonces, pues ese tipo de personas que tienen más relación con la seguridad alimentaria tienen que estar identificados y tenemos que saber quiénes son dentro de un poco la estructura de la empresa. Luego, van a tener que tener los productores también ejercicio de trazabilidad. Esto pasaba con los grupos de productores, es verdad que esto era algo sencillo, pero no se pedía tanto en productores individuales. De hecho, bueno, tampoco en grupos de productores ejercicios anuales de trazabilidad tampoco eran imprescindibles. Lo que pasa es que con el simulacro de retirada de productos pues también se cumplía un poco. Más requisitos que han cambiado a mayores, el 16.1 y el 16.2, ¿vale? Un nuevo punto, el 17, ¿vale? Pues si los materiales, los productos y los servicios adquiridos que tengan que ver con la seguridad alimentaria y todo el tema reglamentario, ¿vale? Pues sí están, bueno, pues si se ajustan a eso, a la legislación, ¿vale? Es decir, si todo lo que tiene que ver con materiales, servicios, son adecuados y se ajustan un poco a la legislación y cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria. ¿Qué más? Si se presentan, implantan y mantienen especificaciones para los insumos dentro del proceso de producción. Los insumos, las materias primas, sabéis que en BRC en IFS se controlan muchísimo. José Manuel nos ha estado hablando de lo importante que son los insumos y su gestión, pues va a haber que tener unas especificaciones y una homologación por escrito de estas materias primas, ¿vale? Y los insumos. Y luego, otro punto nuevo también es que sí tenemos un procedimiento de liberación de productos. Liberación de productos que tiene que ver con el 17, con todo el tema de las no conformidades, ¿vale? Pues sí somos capaces de
gestionar eso, cómo se libera un producto después de que sea un producto no conforme. ¿Qué más cosas? Más puntos nuevos. Todos estos también han ido cambiando a mayor, ¿vale? El CB, toda esta parte que tiene que ver con el material de propagación vegetal, con el suelo, con la gestión del agua, con los fertilizantes. Hay muchos que han ido cambiando a mayores, que son todos esos que veis ahí, CB 2.1, 3, todos estos son con los capítulos que he ido diciendo. Y luego entra un tema, el agua, ¿vale? Si se almacena agua agrícola, los tanques, los contenedores, las cisternas no son una fuente de contaminación para el producto, ¿vale? Es decir, tenemos que estar ahí un poco alerta a qué materiales se están utilizando para ese tipo de tanques o de contenedores o donde se almacena el agua. Más puntos que han ido cambiando a mayores, que tienen que ver ya con esta parte de los fitosanitarios. Vale. ¿Qué más? Más cambios a mayores. Esto es que se me ha quedado aquí. Hay una clara. Esto lo debería haber borrado, ¿vale? No he querido meter muchas cosas. Cuando hay una aclaración no lo he puesto, ¿vale? Porque el punto de la norma ya estaba claro, ¿vale? Pero sí que esto ha cambiado a mayor. Tendría que haber borrado todo el resto de cosas, ¿vale? Para no liaros, pero bueno, es otro cambio a mayor. En FV también hay varios cambios, perdón, a mayores y un par de requisitos nuevos, 3 o 4 requisitos nuevos. Este primero dice que si el agua que no está destinada a ser utilizada en la producción de alimentos, también minimiza el riesgo de la inocuidad de los alimentos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si hay agua para regar, pues que ese agua, ¿vale? Aunque todo el mundo sepa que no se usa para regar y que no es apta para uso alimentario, ¿vale? Pues bueno, pues si cuando yo pregunto a la gente, sabe realmente para qué es ese agua. Y cuando dice se capacitará, es decir, se formará a los trabajadores sobre qué aplicaciones tienen cada una de las aguas que estén a disposición, si hay un agua de pozo, si hay un agua de riego, si hay un agua para lavarse las manos, que cada agua sepa la gente para qué se usa, ¿vale? Luego, otro punto nuevo, ¿vale? Si se supervisan, se almacenan y manipulan adecuadamente todo el tema de aire y otros gases comprimidos, ¿vale? Esto ya está dentro de la parte del manipulado. Sabéis que a partir del 5.4 en adelante es todo tema de manipulado. Pues esto pues tiene que ver con pues, empresas, por ejemplo, de uvas que usan sulfuroso y ese tipo de empresas o empresas en las que se usa aire comprimido. Es decir, si tú usas aire comprimido, ese aire comprimido también tiene que ser de uso alimentario, ¿vale? O por lo menos no poner en riesgo la seguridad alimentaria. Otro nuevo punto de control, sí, se ha establecido un programa de monitoreo ambiental. Os sonará esta parte también que tiene que ver con BRC, es uno de los requisitos que hace 2 o 3 años empezaron a incluirse en BRC, pues bueno, pues también lo pide Global Gas. Y por último, si el producto terminado, los productos semi-elaborados, pues en nuestro caso, pues lo que está calibrado y todavía está pendiente de envasar o está destriado pero está pendiente de envasar, ¿vale? Y todos los materiales que se utilizan, y todos los demás materiales, aquí falta una coma, se utilizan en el orden correcto y dentro de la vida útil asignada si corresponde. Es decir, pues si hay alguna materia prima que tuviera alguna vida útil más corta, se me ocurre, pues bueno, dentro de nuestros estudios de vida útil, a veces está muy de moda ahora poner estos mix de varias especialidades. Pues si alguno de ellos tiene una vida útil más corta, pues todo este tipo de cosas tendrían que tenerse en cuenta, ¿vale? Entonces, como veis, además, a pesar de que he corrido el máximo, espero haberme explicado algo, he corrido el máximo posible, pero espero haberme al menos hecho entender lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que son muchos cambios que nos van a venir pronto, porque la versión 6, que saldrá también seguramente en 2021 y que será obligatoria probablemente en 2022,
es un cambio radical con respecto a lo que estamos acostumbrados de Global Gas. Ya no van a ver los módulos AF, CB y FV, va a cambiar por completo, pero hasta que eso llegue, pues los cambios que nos quedan también son gordos y de adaptación. Así que un poco, bueno, eso es lo que quería deciros, ¿vale? Animaros un poco a participar en todo este tipo de desarrollos que está haciendo Global Gas. Ahora un poco se está empezando a volver a reunir bastante el Grupo Nacional de Trabajo de Global Gas. Si alguno está interesado en formar parte del grupo, en asistir a las reuniones en las que se están discutiendo todos estos cambios, se están discutiendo los cambios de la versión 6, pues también que luego, si quiere información, que me lo pregunte por el correo electrónico. Y ya está, un poco, pues eso era lo que quería comentaros principalmente, y os doy las gracias por el tiempo que me habéis dedicado, gracias por la atención, y aquí estoy para las dudas que se os ocurran, ¿vale? Pues Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti por este repaso, bueno, con los principales sistemas de buenas prácticas de seguridad alimentaria centrados en Global Gas y concretamente en los cambios de la versión, ¿vale? Y creo que ha sido de interés porque, bueno, es algo que te ha centrado muy técnicamente, que es donde la gente creo que tiene bastantes dudas y les puede surgir esa necesidad técnica por parte de profesionales como es tu caso. Entonces, pues muchas gracias por tu intervención, que seguro que ha sido de bastante interés y les ha servido a los espectadores. Bueno, hay una cosilla que te he comentado esta mañana y no le he comentado a ellos, ¿vale? Y sí, era un poco que, aunque actualmente me dedico, pues tengo mi propia empresa de asesoramiento, a partir de enero colaboraré más estrechamente con Global Gas. Tendré un trabajo directo dentro de la organización de Global Gas, y todo lo que es mi asesoría que tenga que ver con la parte agrícola, ¿vale? No con la parte de BRC y FS, pero sí con todo lo que tiene que ver con Global Gas, dejaré de hacerla en mi nombre, Agroaser, y empezaré a hacerla como parte del equipo de Global Gas, ¿vale? Seré una figura que han creado nueva de atención al cliente, si se puede decir, porque client support, como le llaman ellos, pero en un poco lo que se pretende es que sea una figura técnica que esté al alcance un poco de los productores, de los organismos de certificación, de los consultores, para que cuando se hagan consultas a Global Gas, pues se responda siempre de la misma manera, que sea el mismo criterio, y no que si hay varias personas que trabajaban en la base de datos antes contestando este tipo de preguntas, pues a veces puede cada uno tener una pequeña interpretación diferente y un poco crear dudas, ¿vale? Entonces, que a partir de enero, en cuanto que me sitúe un poco, pues las dudas las responderá directamente Global Gas, así que tengáis mi contacto, creo que os puede servir de ayuda. Hombre, por supuesto. Es lo que lo que venía diciendo yo cuando terminé la ponencia, eso es la necesidad que tiene el productor de estas dudas técnicas, de los cambios normativos, que está siempre en continuo avance, en continuo movimiento, y bueno, pues crean esas dudas que necesitan ser solventadas por un personal técnico cualificado, como es tu caso, y claro, han centralizado tu experiencia para atender esa necesidad, así que creo que lo hace de maravilla y te deseo toda la suerte del mundo, que creo que no te va a hacer falta porque, vamos, ya tienes trayectoria para ello. Muchas gracias. Yo, José Manuel, Javier, hazme un favor, deja de compartir la pantalla, sí, para que pongamos la visión de ambos. José Manuel, activa el micrófono. Quiero preguntar ya funciona, ¿no? Ya está dejado de compartir, sí, ¿verdad? Sí, correcto. Quiero invitar a los asistentes, a los espectadores, a que si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna propuesta, la compartan con nosotros a través del botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Tenemos todavía 10 minutos para poder seguir con el seminario, así que yo siempre invito a que se participe de forma activa. Yo, José Manuel, pues por mi parte, bueno, hemos tenido ocasión en circunstancias anteriores de coincidir en eventos y en
y en actos de formación referidos a la producción ecológica y creo que tu intervención ha sido muy completa, ha hecho un recorrido bastante interesante a nivel técnico y de necesidad. Y quiero que si quieres hacer alguna anotación o destacar algún aspecto que pueda motivar o aclarar a todos los productores o al personal técnico que está ahora mismo diciendo, pues te invito a que lo compartas con nosotros. Bueno, motivarlos. Bueno, no, me No, no, refiero, me refiero, sí, sí, claro. por supuesto, es decir, iniciarse y dar el salto a la producción ecológica y a certificar en producción ecológica. Es un reto. No siempre salen, cuando te plantea una serie de objetivos de producción, no siempre salen a la primera. Igual que, pero es decir, lo que yo recomiendo es que busques a un técnico especialista en producción ecológica, que le pregunten, que se formen, que hagan todo lo posible por leer materiales que estén contrastados, porque muchas veces te encuentras preguntas en el campo que realmente no sabes cómo darle una respuesta, donde se sientan convencidos de que la respuesta es la que ellos... Muchas veces lo que pasa es que es la que quieren escuchar. Es decir, cuando tú quieres escuchar la respuesta, la que tú ya tienes es complicado. Pues yo recuerdo en mi inicio, cuando le decía a los productores que con esas cantidades de materia orgánica no eran suficientes para hacer frente a las extracciones de cultivo, no querían escucharlas. Y yo he pasado por momentos donde ha habido quejas a la dirección técnica de la empresa porque el especialista en producción ecológica le ha dicho que ese no es el camino. Entonces, que no se den por vencidos que todo se puede. Es decir, si en un momento determinado no se ha podido aportar materia orgánica antes de iniciar el cultivo, durante el cultivo hay materia orgánica que se pueden utilizar y que son compatibles. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de higienización que son contrastados. No hay que hacerlo cuando se está en cosecha, hay que hacerlo pues, unos días después de realizar la plantación, un mes antes de iniciar la cosecha, como dicen las buenas prácticas de higiene y de seguridad alimentaria. Entonces, bueno, vamos a intentarlo y se puede. Hay un diferencial muy interesante en cuanto a precio y tenemos que aprovecharlo. Pues sí, así es. Yo creo que hay que verlo como una oportunidad, todo el tema de la certificación y la producción ecológica, y creo que está en crecimiento continuo. Es decir, yo creo que nos encontramos ahora mismo en una fase en la que hay que aprovechar este crecimiento y estas circunstancias para seguir alimentándolo. Es decir, no quedarnos no ser conformistas, sino aprovechar la situación para que sigamos echándole leña al fuego. Es decir, creo que la oportunidad es ahora. Es decir, el salto se tiene que cumplir a base de esfuerzo y de trabajo. Entonces, queda mucho trabajo por hacer, creo yo, y se está viendo resultados, pero bueno, como hemos dicho, hay que seguir trabajando en ello. Uno de los grandes retos que tenemos es la ingente cantidad de documentos que se generan. Es decir, poco a poco van apareciendo herramientas que nos van a ayudar, pero un productor que tenga la certificación ecológica, Global Gap, con sus add-ons, llega un momento que se entierran documentos. Y ahí tenemos un reto entre todos de ser capaces de tener herramientas que nos ayuden a que el agricultor trabaje bien, cumpla con los requisitos y además los pueda documentar bien. Y ahí hay un reto importante. Bueno, sí, Un la reto formación. importante porque lo sabemos, tanto los compañeros que están en certificación, muchas veces nos pasa darle credibilidad a un documento, pues dices, sí, estás cumpliendo, pero estás cumpliendo de cara a la galería.
Y necesitamos que no se cumpla de cara a la galería, sino que se cumpla porque tenemos herramientas que viabilizan el cumplimiento. Es que si no, no se hace. Es decir, no se hace como se debiera hacer. Y creo que ahí tenemos un gran reto que tendremos que solucionar entre todos, pues cada uno dentro de su ámbito, pues irá viabilizando aquellas herramientas que no tenga que estar de forma sistemática colocando su nombre en todos los documentos. Es decir, que hay cuestiones mucho más interesantes y que claro. tenemos que viabilizarlas. Pues sí, José Manuel. Así, vamos, como he dicho, queda mucho trabajo por hacer y creo que hay que seguir esforzándonos en optimizar todas las herramientas, todos los aspectos técnicos que puedan ser aprovechados, ¿no? Javier, por aquí me preguntan, bueno, es una pregunta un poco general, ¿vale? Un espectador, que es ¿cómo obtener el certificado Global Gas? Bueno, primero hace falta tener una entidad certificadora. Aquí SOICER tiene esa capacidad, ¿vale? Y luego, pues bueno, explicarle un poco a este espectador cómo... No pasa nada, José Manuel. Explícale a este espectador cómo, pues, el proceso un poquillo para que sepa él ubicarse, porque... Vale, pues en principio, pues mira, es muy importante, si hace la pregunta es porque realmente su conocimiento de la norma es muy básico, ¿no? Entonces, Exacto. lo principal que haría yo es entrar en la página web de Global Gas, www.globalgas.org, y es bastante sencilla y buscaría en el buscador de documentos la norma. Si no, como tiene ahí mi correo electrónico, se la paso. Una vez que tienes la norma y ya más o menos sabes lo que te aplica, pues lo principal es saber que va a necesitar tener registro de todas sus actividades, como estabais diciendo justamente ahora, registro al menos de esta campaña y de los últimos 3 meses, ¿vale? De los últimos 3 meses antes de iniciar la certificación, y que si realmente no tiene mucho conocimiento, lo que necesita es una persona que le ayude con todo ese papeleo que un agricultor pues no está acostumbrado a hacer, y que hay muchas empresas que se dedican a esto. Como he dicho yo, pues yo hasta antes de ayer me dedicaba a eso. Ya la última, tengo dos cosillas que cerrar. Tengo 2 inspecciones internas que hacer a productores, una que tiene la auditoría el 21 y otra el 26, pero eso ya no lo haré yo. Pero vamos, hay muchísimas empresas que se encargan en eso, y una vez que hayáis contactado con SOICER para ver precios de certificación, seguro que hay muchos colaboradores en SOICER que pueden, vamos, SOICER os puede derivar a cualquier consultor que os ayude con todo eso, porque de primera puede ser digamos, algo ingente, ¿no? Empezar, ya las cosas normales uno las tiene y faltan, es decir, cuando yo voy a visitar a los agricultores, cosas tan sencillas como tener las facturas, ya faltan las facturas de los insumos, pues si ya te faltan las facturas de los insumos y las facturas de la luz y las facturas de haber pagado el recibo de la comunidad de regantes y ese tipo de cosas que en realidad tienen que ver con lo económico y que simplemente por la gestión buena de tu finca la deberías tener, pues imagínate un montón de documentos que a lo mejor no son tan a priori tan básicos como los que estoy diciendo. Entonces lo mejor es ponerse en manos de un especialista, creo yo. Vamos. Pues a ver, muchas gracias. Ya nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Hay más preguntas, no creo que pueda responder a todas, pero sí voy a responder a una última. A José Manuel, esta es una persona que habla sobre el reglamento, ¿no?, de la producción ecológica. Él dice que cuál es el reglamento actual en vigor, que ya has comentado anteriormente cuál hay, y bueno, creo que puedes comentar un poco el nuevo reglamento que está previsto para el próximo año, que se ha pospuesto. Y si queréis soltar una píldora, un avance o algunas características principales de ese nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo año.
Vale, en la actualidad, si mal no recuerdo, tenemos en vigor el 834 de 2007. 7, exacto, 2007, ¿Vale? correcto. Ese es el que está en vigor. Hay un reglamento de aplicación de 2008 y Correcto. las sucesivas modificaciones. Por eso yo recomiendo, cuando nos acercamos al reglamento, entrar en la página web de la Unión Europea y descargar el reglamento consolidado. Porque ese reglamento consolidado no tiene efecto legal, pero sí que tiene todas las modificaciones incluidas y el listado de las mismas. Entonces, es muy interesante tenerlo en cuenta. Ostras, me hace una buena pregunta cuando planteamos qué modificaciones tiene el nuevo reglamento, porque sinceramente me pillas en un renuncio. Es decir, ahora mismo no sabría responderte ese reglamento que está por venir, qué modificaciones tiene. Se ha pospuesto en la publicación y va a Se ha ser... pospuesto hasta 2022 Exacto, correcto. y no, de memoria no sabría No, ya. Hombre, no, responder. yo vamos, a través de Concha Faveiro, Mm, en el último webinar que mm, tuvimos oportunidad de hacer conjuntamente, fue en noviembre, de hecho, mm, mm, con la SEAE, hizo ella una intervención donde hacía un recorrido de la producción ecológica a nivel estadístico y demás, y luego mm, sobre el nuevo reglamento, ¿no? Es decir, los mm. principales cambios y las principales características de este nuevo reglamento y el aplazamiento, ¿no? Lo que Pero sí, bueno, sí, lo perdón. que sí que es cierto es que ya pone al reglamento de producción ecológica y lo conecta con todos los reglamentos que afectan a la actividad agraria, pesquera y agroindustrial. Eso sí, sí que en este nuevo reglamento que viene, sí que hay referencias claras a, señor, si usted, los insumos que tenemos en el anejo 2B esos insumos tienen que cumplir con el el reglamento europeo de productos fitosanitarios y las normas correspondientes. Ya sienta esa base clara donde no es que son productos, productos naturales, perdóname, pero no. Exacto. Entonces sí que se nota claramente que ya hay una implicación y mayor implicación con la política agraria común, el tema del greenering, de la producción verde, todo el consumidor sigue estando en el principio, en el centro último y en el centro del reglamento y también muy relacionado con intentando evitar por todos los medios el fraude. Eso sí que está muy presente también en el reglamento. Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una intervención por ambos bastante interesante, técnica, que es lo que buscábamos, ¿no? Hacer una intervención muy técnica para el sector. Y bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada la sesión. Invito desde Soicera, que somos una entidad y yo como responsable de comunicación, a que somos más activos en redes sociales y en nuestra web. Estamos actualizadas, tenemos un alto nivel de comunicaciones de noticias del sector que son técnicas e informativas. Y bueno, invito a que visitéis nuestra web y que cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. José Manuel, Javier, gracias Gracias a vosotros. nuevamente por vuestra Gracias a vosotros. intervención. Esperamos contar con vosotros para más intervenciones de otras actividades y otros encuentros. A todos los espectadores, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que nos podemos despedir todos para que cerremos la sesión. Muchas gracias y Hasta luego. que vaya Gracias. todo Gracias a muy bien. todos. Buenas Un tardes. abrazo.